Recibimos entonces a la doctora Marie Claire Berrut, es médica especialista en toxicología clínica y epidemióloga. Qué rico que nos estás acompañando hoy en Las Tres. Gracias para este tema que va a ser muy oportuno para todos nuestros televidentes. Bienvenida. Muchísimas gracias a todas por la invitación. Pues bueno, doctora, arranquemos precisamente con esos trastornos. Creo que siempre han existido trastornos. La conducta del ser humano normalmente es como apegarse a una situación, o cuando no ve soluciones a sus problemas, encontrar un problema mayor. Pareciera que es como la conducta del ser humano, pero sin lugar a dudas este tema del encierro, las preocupaciones, las angustias, la pérdida de trabajo, dinero, entradas y demás, han hecho que muchos de estos trastornos se agudicen, y más si se convive en el mismo hogar sin poder salir. Ay, Dios mío, acabo de decir muchos problemas y no sé si hay solución. Yo quisiera empezar con lo que venían hablando, y es la importancia de estos espacios que generen como la posibilidad de un reenfoque. ¿Cómo estoy pensando? Porque la crisis está, el miedo está, pero la pregunta es: ¿yo qué voy a hacer con ese miedo? ¿Cómo me está, digamos, llevando? ¿O cuáles son las consecuencias de cómo actué en todo el 2020 y cómo he actuado y cómo estoy encarando la crisis? Entonces yo creo que las crisis siempre han existido y existen en el ser humano, y hay unas crisis que son las crisis normativas por las cuales tenemos que atravesar. El matrimonio, pasé del kinder a primaria, pasé de primaria a la universidad, me echaron de la universidad, perdí un empleo, ¿cierto? Hay unas crisis que están como descritas, pero hay unas crisis nuevas. El coronavirus. El coronavirus fue una crisis, y ese coronavirus, esta crisis, y en este momento específico, se está asociando a muchas respuestas. Para algunos fue una oportunidad de volver la crisis un trampolín y sacar emprendimientos y reinventarse, como ha pasado en todas las crisis, porque eso ha generado... Miren todo lo que se presionó Medellín, y entonces el talento humano en salud mejoró, se mejoraron los recursos, todos esos son avances. Sin embargo, para algunas personas, la crisis, cuando no tiene todos esos elementos, dependiendo de esa manera de pensar, de esa manera de ver las cosas, esa crisis te puede hundir. Y ahí es cuando empiezan a aflorar todos estos trastornos mentales que pudiéramos decir, vemos como personas se están adaptando a una nueva situación, y adaptarse no es una enfermedad. Yo me adapto mirando, con miedo, pero cuando esos rasgos se empiezan a ver más frecuentemente y empiezan a ser difíciles para quienes conviven, vos hablabas de la familia, entonces el que tiene tanto miedo que se vuelve hostil con los otros, empezamos a ver problemas y disfunciones familiares, y ese pequeño problemita que era que no nos saludábamos casi, pero ya vivimos 24 horas juntos, y volvió entonces un periodo de cuarentena, de estar juntos, y es el inicio de año, entonces eso ya comienza a ser un poquito más de mella. Y si a eso le sumamos lo que decía Lucero, yo creo que el ser humano siempre va a buscar algo para estar bien. Ay, no, pero ¿qué es este desespero? ¿Yo qué voy a hacer? Pero yo sé que con unos cigarrillitos se le baja la ansiedad. Disparado el consumo de alcohol. O sea, yo creo que nunca habíamos tomado tanto alcohol como en la pandemia. Y yo creo que en todas las casas, en todas las familias, eso se ha visto. O sea, más vinito del que normalmente había, o de pronto más aguardientico. Y puede que sea un consumo ocasional, pero para muchos sí es un consumo que puede ser más problema. Alcohol, y por ejemplo... Más droga también para muchos. Más droga, y hay que tener en cuenta que es como una tentación. Piensen en una persona con un trastorno por abuso de alcohol, y las botellas de alcohol etílico, porque eso también lo hemos empezado a ver. El que ante ya la falta de recursos, entonces estoy encerrado, tengo falta de recursos, tengo una botella de alcohol, es alcohol etílico, pero una concentración muy grande. ¿Qué están haciendo? Pues lo diluyen. Pero eso es un riesgo altísimo. Es un riesgo altísimo, entendiendo que ese alcohol es un alcohol etílico y tendría mucho más riesgo
no es el alcohol, no es el metanol, Sí. pero dependiendo de dónde se consiga el alcohol, vamos a tener unos tipos de alcoholes que van a tener más riesgos para la salud y que no son, no son viables para el consumo. No son de consumo. Doctora, el tema, ahorita estabas mencionando de una crisis puede ser una oportunidad para unos, pero una crisis para otros se convierte en algo absolutamente inmanejable. El abismo. Exacto, hay personas que tienen la condición de adaptarse con mayor facilidad y hay quienes no, y uno no puede culpar, no, es que esto es mejor que eso. Claro. Uno siempre puede cambiar, ¿cierto? Y siempre puede transformar. ¿Cómo identificar que esta crisis no está representando una oportunidad real y que podría ser algo que uno puede manejar? Porque si uno lo maneja uno, nadie se lo maneja. Ni la mamá, ni el papá, ni el hermano. O sea, por más voluntad que tenga, si una persona no lo maneja por sí misma, nadie se lo va a manejar. Bueno, yo pienso que acá hay dos cosas muy importantes de poner, dos escenarios. Esa persona, les voy a contar un poquito algo de lo que le pasa a un fumador, que eso lo podemos extrapolar a otras sustancias. Un fumador pasa por varias fases. Una fase de precontemplación, oiga, de algo tiene que morir uno, yo tengo que seguir fumando, pues eso es pura chisme, puras cosas lo que me no hace dicen. daño. Contemplación, cuando yo estoy en contemplación, yo digo, probablemente sí, me estoy alcanzando un poquito más, esta tos que tengo está como rara, si es verdad lo que dicen del coronavirus y el cigarrillo. Acción, yo digo, oiga, yo tengo un problema, voy a buscar a alguien. Esa es la vía más fácil, cuando esa persona ya dice, yo tengo un problema y voy a buscar ayuda. Pero vamos a irnos a otro lado, vamos a irnos a un escenario un poquito más difícil y son los pacientes con una patología dual. ¿Qué es una patología dual? Son pacientes que tienen un trastorno psiquiátrico, piensen en depresión, en trastorno afectivo bipolar, más el consumo de una sustancia. Para esos pacientes, si están por ejemplo en precontemplación, para esos pacientes, si no tienen un buen soporte familiar, yo creo que la familia en este caso es la primera medicina. Son los que un buen soporte familiar puede aguantar esta situación, y los pacientes sin soporte familiar, sin una motivación en este momento, en esas condiciones, es más difícil. Es para ese primer escenario donde yo sé que tengo un problema, es identifique cuáles han sido como esos cambios de conducta, esos cambios o esas actitudes que lo llevaron a meterse en un problema, identifique qué ha pasado y esa persona solita probablemente va a buscar ayuda. Siempre será mejor cuando tiene la familia al lado. Pero es que a veces la familia tira la toalla, no ni siquiera porque quiera, sino porque ya ha luchado tanto, ¿verdad? Que algunas veces dice, es que yo ya no puedo más con esto. A veces, yo he escuchado hablar de que un adicto siempre tiene un coadicto. Muchas veces las mamás aman más a los hijos calaveras o les demuestran más amor y más protección a un hijo calavera que al hijo que se portó bien y está haciendo su camino recto en la vida. Entonces, como que de alguna manera uno siente como que hay personas que necesitan sentirse necesitadas, no sé, perdón la redundancia, pero que de manera inconsciente, pero lo hacen alcahuetamente, de alguna manera, en nombre del amor, cometen errores. Era lo que hablabas un poquito ahora, uno no se enferma, hay veces uno se adapta, y muchas veces muchas de las conductas de ellos son buscando algo de otra persona. Entonces, miren la importancia de que alguien como en la familia abra los ojos, pare y diga, no, acá tenemos un problema. Entonces vos estás actuando así y no lo estás ayudando a él, porque ese puede ser cualquier persona. Sí. Necesitamos a un tercero, porque esto se gana, yo creo que estas batallas se ganan con la intención, con el apoyo de la familia. Si yo no tengo una real intención de cambio, me lo pueden traer de la orejita a la consulta pero también se gana con estrategia, ¿cierto? ¿Cómo vamos a conformar ese equipo al lado de esa persona? ¿Cuál es la realidad de esa persona? ¿Cuáles son las necesidades de esa persona? Porque cuando uno logra identificar esas necesidades, logra empezar a generar un proceso de cambio.
Doctora, cuando usted mencionaba el tema de que, ¿cómo fue que dijo? Dual, un trastorno. Patología dual. Patología dual, o sea, no solamente es, por ejemplo, el tema de la adicción, sino que existe en el fondo un problema de depresión, de bipolaridad, de algún trastorno de es la orden combinación psiquiátrico. de las dos. Cuando se presenta uno de estos casos, sería bueno también saber cómo diferenciar uno de otro. O de pronto alguien que se le haya ido la mano con algún tipo de consumo de tantas cosas que hay hoy en día, y cuando ya se le cruzó con otra patología que tenga cómo identificar qué es ese estado, y ahí entonces ¿qué? Ahí sí necesariamente hay que actuar con medicación. Una pregunta muy difícil. Yo pensaría que es más fácil identificar al paciente que solo tiene patología psiquiátrica. Porque si en ese paciente no identificamos otra sustancia asociada, el alcohol, el cigarrillo, las drogas, pues uno dice, estamos al frente de una depresión o yo veo cambios de ánimo, podrá entrar a mediar ahí el profesional ideal, y el idóneo ahí es psiquiatría, es psicología, y bueno, vamos a manejar esta patología. Pero resulta que hay una comorbilidad muy frecuente en los que fuman. Yo no sé si ustedes conocieron o tienen amigos o amigas fumadoras, y fíjense que en el momento en que están más ansiosos son personas muy aceleradas. Entonces, sí, claro, muchas cosas en automático. Y uno se pone a pensar, y bueno, ¿qué hay detrás o qué? ¿Por qué fumas? Porque es que esto me calma. ¿Y qué es lo que te hace calmar? No, es que yo me levanto, yo estoy escuchando noticias, yo miro estas cosas del COVID, yo veo como todas estas muertes, mire lo que está pasando en mi casa, muy lo que estabas diciendo, mire lo que está pasando en mi casa y mi hijo es así, es una preocupación exagerada, y de pronto cuando yo me devuelvo en esa historia, probablemente cumplen unos criterios de ansiedad donde se hará necesario robustecer ese equipo. Y tenemos no solo que ponerle la curita al tabaquismo, sino que si uno no se devuelve, no identifica lo otro, no entra el psiquiatra, no entra el psicólogo, no vamos a hacer nada. Ahorita vamos a hablar de las estrategias, ¿listo? De las que nos estabas mencionando de alguna forma, para que volvamos entonces con la doctora, porque creo que es un tema bastante interesante, de bastante utilidad para muchas familias que hasta ahora nos están viendo, ¿cierto? ¿Hacemos una pausa? Sí, hacemos una pausa, pero que sea pequeñita, hagamos ese trato, listo, que no dure nada, para que podamos volver con más temas y más invitados a esta hora.